Saludamos con mucho gusto al doctor José Antonio Crespo y le estamos poniendo aquí delante en este espacio al inicio de la emisión informativa porque con él queremos abordar el tema de qué manera Andrés Manuel López Obrador, futuro presidente de la República, va a torear los difíciles bureles que le vienen encima al comandar este país y específicamente en el tema del sector energético. Pero antes de ir con el doctor Crespo, simplemente agrego lo que dijo Tatiana Cloutier. Ha sido destacada la nota en portales señalando que para Tatiana Cloutier había mejores opciones para la Comisión Federal de Electricidad, refiriéndose al nombramiento de Manuel Bartlett, con quien acabamos de hablar. Sin embargo, Tatiana Cloutier, también hay que decirlo, en afán de la pluralidad, dijo que si una persona no es tan bien recibida, no quiere decir que ya se acabó el país y que el próximo mandatario federal no le ha preguntado su opinión sobre el nombramiento. Ella firmó hoy un convenio, habló de que va a estar encargada de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y también de Organizaciones Civiles de la Secretaría de Gobernación. Esto como una reacción a todo lo que se ha publicado a través de las redes sociales, entre algunos tuitazos que ha habido. Algunos señalan cosas fuertes como, por ejemplo, Manuel Bartlett será director de la CFE. Para él sí es la cuarta transformación priista, artífice del fraude de 88, senador del PT y otra vez priista con Morena. Como dice el clásico, a mí no me den, a mí pónganme donde hay, dice uno. Otro, y cuando despertó Manuel Bartlett estaba ahí, haciendo una comparación con el famosísimo cuento corto, el más corto de Tito Monterroso. Manuel Bartlett a la CFE, a ver si no se nos cae el sistema eléctrico. Manuel Bartlett, designado por AMLO como director de la Comisión Federal de Electricidad, buena designación, es especialista en apagones, mucha experiencia, experto en bajar el switch, dice otro Twitter. La muerte política del PRI debería pasar por la condena al oprobio de sus figuras emblemáticas, las que encabezaron capítulos ignominiosos de nuestra historia. Manuel Bartlett, artífice del fraude del 88, es una de ellas. Lamento que tenga un lugar en el gobierno que comienza. Incluso el actor y director de cine, Gael García Bernal, expresó su rechazo ante el anuncio de López Obrador de que Manuel Bartlett estará al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Después de que en la red social Twitter Gael García bloqueó a un usuario que lo responsabiliza del nombramiento, el actor aclara que los simpatizantes del virtual presidente electo y quienes votaron por él no son culpables de este tipo de decisiones. Dice Gael García: yo repudio su nombramiento y su ser político, y qué ridículos los que creen que yo y los que votamos por AMLO somos responsables de ese nombramiento, escribió Gael García en su cuenta de Twitter. Sacó chispas, como le dijimos al propio Bartlett, su nombramiento al frente de la Comisión Federal de Electricidad, José Antonio. Así es, Pepe, porque pues Bartlett representa, más allá de que sabe o no sabe, porque es parte del debate de cuestiones eléctricas, muchos dicen, mira, se ha metido desde el Congreso a la cuestión energética, pero sobre todo lo del petróleo. Y algunos dudan que tenga el conocimiento adecuado para la cuestión eléctrica. Más allá de eso, Manuel Bartlett representa un símbolo del viejo priismo, del priismo que efectivamente hizo lo posible para evitar que avanzara la democracia. Él era el secretario de Gobernación cuando se realizaron una serie de fraudes básicos, clásicos en ese sexenio, el de Chihuahua, que él dice, no, yo no le puse fraude patriótico, que así se mencionó en su momento. Bueno, eso dice, nos acaba de decir, eso dijo Enrique Krause. Y Héctor Aguilar Camín en su momento dijeron, no, pues aquí lo bautizaron fraude patriótico porque estaba en la frontera y ese tipo de cosas. Fue en el 86, Chihuahua. 86, Chihuahua. Ponle el nombre que quieras, pero fue fraude. Si quieres ponle patriótico, antipatriótico, lo que uno quiera, pero fue fraude. Quedó claramente demostrado por Juan Molinar, por cierto, ya falleció, y él era el que estaba encargado de ese tipo de operativos. También en Durango, por cierto, hizo menos ruido el de Durango, también en 86, pero también hubo fraude ahí al PAN. Y sobre todo el de 88, un magnofraude que no puede evadir la responsabilidad Manuel Bartlett, porque él era el secretario de Gobernación que se encargaba de las elecciones, no había IFE. El IFE surgió a raíz de eso. Comisión Federal Electoral era la CFE. Y entonces Bartlett, me decía Ordiales hace un momento, pasa de la CFE a la CFE, la Comisión Federal de Electricidad de la Comisión Federal Electoral. Exactamente. Que era lo que tenía. Pero, ¿y qué dependía de Gobernación? Pero claramente ellos se encargaban de la organización electoral. Si hubo ahí una serie de irregularidades, que las hubo,
no solo la caída del sistema, que fue, digamos así, lo más emblemático. Lo más emblemático, pero la desaparición de las actas, la quema de boletas, todo eso, pues, era Gobernación quien se encargaba de todo ese operativo y organización, entonces no puede evadir esa responsabilidad. Y es paradójico porque se supone que quien gana en esta elección del 1 de julio es ese movimiento que rompió con el PRI en los 80s, en 87, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo. El famoso Frente Democrático Nacional. El Frente Democrático, que no le gustó el viraje que se hizo en esos momentos, en ese año, hacia el neoliberalismo, y por eso rompieron. Y a ese sector, a ese grupo de priistas que no les gustó el neoliberalismo, se les hizo el fraude en 88. Y esa es, digamos, la herencia de ese movimiento, es lo que ahora llega con López Obrador al gobierno el 1 de julio, 30 años después. Bueno, pues es paradójico que quien se encargó de detener a ese movimiento en su origen, en su nacimiento, ahora va a ocupar un cargo muy importante en este gobierno, que es la culminación victoriosa de ese movimiento del 87. Por este hecho se pone en duda entonces la calidad de este nombramiento. ¿Es un equívoco de López Obrador? Yo creo que políticamente sí, repito, técnicamente se puede discutir la experiencia o el conocimiento que tenga Manuel Bartlett. Yo la verdad no sé si está capacitado para ello o no, pero políticamente es un símbolo. Bartlett es un símbolo de todo lo que no es este gobierno o no pretende serlo. Por eso muchos dicen, oye, pues está reciclando a los mismos de siempre. Y paradójicamente también, hablando de fraudes, él que estuvo, digamos, a la cabeza del fraude de 88, no digo que haya sido el único, recibió órdenes seguramente de arriba, tuvo la participación y la colaboración de muchos ahí. No, pero él estaba encargado de gobernación, no puede evadir esa responsabilidad. Pero si hablas tú del fraude del 2006, que ese sí le afectó más directamente a López Obrador, pues algunos de los encargados de ese fraude, o lo que fue considerado como fraude para el PRD, también están con Morena. Germán Martínez Cázares, del PAN, y Manuel Espino. O sea que le gusta a López Obrador allegarse de ese tipo de personajes con un pasado pues bastante oscuro, en este caso por lo menos en lo electoral. ¿Será que bajo su manto mesiánico quedan redimidos? Para muchos morenistas sí, hemos visto en las redes que algunos se molestan, como Tatiana Cloutier, algunos que son un poco más congruentes y dicen, mira, a mí no me gusta, pero tampoco se va a caer el mundo, dice Tatiana. Sí. Es que también el fraude le afectó a su padre, a Manuel Cloutier, el Maquío. Sí, claro, en este momento y después de todo lo que sucedió con estos antecedentes que tú estableces, pues el propio Manuel Cloutier, Eberto Castillo, sí. ¿Quién más te gusta? Se han estado revolcando en sus tumbas, ¿no? Pues sí, bueno, Cuauhtémoc Cárdenas, que sí sigue con nosotros, ¿no? Que afortunadamente está con nosotros. Así es, justamente quien le frenó lo que pudo haber sido también su está triunfo. Luis H. Álvarez. Luis H. Álvarez, que ya murió también, a quien le frenó a Cuauhtémoc Cárdenas su eventual triunfo, lo que pudo haber sido su triunfo en el 88, ahora está con este gobierno de izquierda, producto del movimiento que inauguró Cuauhtémoc Cárdenas. Es una paradoja política, no muy afortunada que digamos, pero muchos de los morenistas salen a la defensa de Bartlett, ¿no? Es decir, para ellos no hay contradicción. ¿Le resta alguna credibilidad a López Obrador? Entre los no obradoristas. Entre los no López Obradoristas. Sí, y uno que otro que sí, como Tatiana, y algunos otros que son más congruentes. Pero entre los obradoristas, pues le defienden todo, le justifican todo. Entonces dicen, no, pues Bartlett sabe mucho de electricidad. Sí, pero no es el punto que estamos discutiendo. ¿Sabe de apagar el switch? Sabe, eso sí sabe, el switch electoral. El switch político. Político electoral. Pero dicen, no, pues hay que dar una segunda oportunidad, el beneficio de la duda. El beneficio de la duda después de todo lo que vimos, porque Bartlett también está indiciado o señalado, no indiciado porque es una figura jurídica, pues señalado de haber estado vinculado con la cuestión del Kiki Camarena y de la muerte de Manuel Buendía. Entonces, no es un personaje así precisamente que represente los valores que Morena quiere encarnar y que dice representar. Pues de ahí la contradicción que representa este nombramiento de Manuel Bartlett. Pues hoy Andrés Manuel López Obrador defendió a Manuel Bartlett, lo dijo a pregunta expresa de reporteros. Lo ponemos de vuelta, lo que dijo antes de viajar a México, luego de unos días en que visitó la Selva Lacandona, donde hizo un anuncio importante sobre la nueva Secretaría de Desarrollo Social, que ahora se llamará la Secretaría de Bienestar, la SEBIEN. La Secretaría de Bienestar va a estar al frente María Luisa Albores González, y esto lo dijo allá en la Selva Lacandona. Pero cuando le preguntan sobre Manuel Bartlett, luego de la andanada de tuitazos que ha habido en las redes sociales, esto fue lo que dijo López Obrador. Tomar en cuenta que él ya fue secretario de Gobernación, fue secretario de Educación Pública,
y ha estado defendiendo la industria eléctrica cuando menos los últimos 15 años. Sí, el mismo Manuel Bartlett nos lo decía hace un momento. Pues sí, pero López Obrador está repitiendo o repasando el currículum administrativo de Bartlett. No el currículum político. Dejando de lado totalmente el currículum político, lo que él representa, y que va absolutamente en contra de lo que Morena dice defender, Pepe. Totalmente. De todas maneras, me parece a mí que la cuestión energética, hablando ya, digamos, del tema energético, pues vamos a ver qué hace el gobierno de López Obrador, porque a final de cuentas no está muy claro, por ejemplo, en la cuestión propiamente petrolera y energética, que vaya a echar abajo la reforma energética. Ese fue también un pilar de ese movimiento que surgió en el 87. Cárdenas siempre ha defendido que se mantenga el monopolio energético en manos del Estado y ha defendido que se eche para abajo la reforma energética de hace unos años, de Peña Nieto. Y también López Obrador, pero los mensajes que manda son en el sentido de revisar la reforma energética, no de echarla para abajo. A lo mejor resulta que la reforma energética no estaba tan mala, salvo que se revisen los contratos por cuestiones de corrupción, lo cual yo creo que todo el país lo va a aplaudir, pero a lo mejor se mantiene la reforma energética en los términos en los que lo planteó el Peña Nieto con quienes aprobaron esa reforma. El famoso Pacto por México, que fue satanizado y ha sido satanizado por López Obrador. A lo mejor el pilar de ese Pacto por México, que fue la reforma energética, a lo mejor sobrevive a este gobierno, ¿eh? Te agradezco mucho, José Antonio Crespo, tu análisis. Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches. Aquí se escuchan, por supuesto, y lo sabe muy bien, todas las voces.